El presidente de la República, Guillermo Lasso, aclaró que no anunció que se postulará para la reelección. También dijo que la seguridad es su prioridad para el 2023 y que la venta del Banco del Pacífico se frustró por las bajas ofertas que recibieron debido al paro nacional. Tras hacer un balance de lo que sostuvo ha logrado su gobierno este año, el presidente Guillermo Lasso dijo que su propósito esencial para el siguiente es trabajar por la seguridad. Y reiteró su espaldarazo a la policía y el llamado a actuar. Les he dicho, usen las armas, decídanse a defender al ciudadano honesto, dispárenle al delincuente. Insistió en lo que dejó su viaje a Estados Unidos, la reunión con el director de la CIA y la espera de la firma de la ley de asociación entre Estados Unidos y Ecuador. Por eso con claridad le he dicho al presidente Biden y a todos los funcionarios que me han visitado en Quito que tenemos que compartir la factura. El presidente también aseguró que lo que dijo en Estados Unidos, pese a lo que pareció, no fue su anuncio de reelección. Eso que dije es dentro del marco de una conversación, no es un anuncio como usted lo dice. ¿Pero qué lo entusiasmó? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué sintió? ¿Qué lo envalentonó, por usar sus palabras? Las ganas de seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano. Sobre los narcopolíticos aseguró que aún continúan reuniendo evidencia. Junto con la policía y las Fuerzas Armadas, llegamos a la conclusión de que necesitamos una estructura que permita recuperar toda esa información, que se dedique un equipo de inteligencia para poder recaudar toda esa información, para macharla, para cruzarla y poder presentar ante las autoridades. Y respecto a su relación con la Asamblea, negó un supuesto golpe blando. Si ellos tienen una disputa con un juez, bueno, peleense con el juez. ¿Yo qué tengo que ver con lo que decida un juez con relación a los actos de la Asamblea? Qué bueno. Además se refirió a la caída de la venta del Banco del Pacífico. Aseguró que fue por las bajas ofertas que recibieron y responsabilizó al paro. También habló sobre la pasada reforma tributaria y la imposición de impuestos a la clase media. No estoy en condiciones de hacer un anuncio, simplemente que lo tengo en mi mente permanentemente. Defendió su inversión social, pese a que para el 2023 es de solo 1.850 millones en obras. Según el presidente, hay que sumarle también el sueldo de maestros y médicos, y que no es poco. Además, dijo que las proyecciones de crecimiento del próximo año son buenas, que se analiza que los ministros responsables de cada una de las empresas públicas encabecen la gerencia de las mismas, que no hay corrupción en Petroecuador y defendió al SNAI, pese a que el informe de esta institución validó la salida del líder de los choneros, alias Junior, de prisión. La prolongada sequía eleva los costos de la electricidad. SELEC cumplió con el mantenimiento de las termoeléctricas, lo que redujo las reservas energéticas de Ecuador en medio de una sequía, dice la viceministra de Electricidad en un documento al que Primicias tuvo acceso. El costo extra de la electricidad y un posible racionamiento de energía si la sequía se prolonga tienen un responsable y en el Ministerio de Energía lo saben. En un oficio enviado el pasado 22 de diciembre a Nicolás Andrade, gerente de SELEC, y al que Primicias tuvo acceso, la viceministra de Energía, Enid Carrión, señala que el alto nivel de indisponibilidad de las termoeléctricas y restricciones en los sistemas de transmisión eléctrica ocurren por falta de mantenimiento de la infraestructura a cargo de SELEC. Esto contribuye a la reducción de reservas de energía eléctrica de Ecuador. De ahí que se pidieron acciones urgentes desde el Ministerio de Energía. Una de ellas, recuperar en el menor tiempo posible la disponibilidad del parque termoeléctrico que se encuentra indisponible o en mantenimiento, así como también presentar un informe sobre las centrales de generación termoeléctrica que han cumplido con su vida útil. Ecuador registra su peor estiaje en 6 años, por lo que, para cubrir la demanda, tiene que comprar energía a Colombia. Solo en el último año, la importación de electricidad ha costado al país $12 millones, 20% más que en 2021. Considerando la entrada en operación de más centrales termoeléctricas para suplir la generación de las hidroeléctricas y la importación de electricidad de Colombia, el costo de generación para Ecuador se incrementó en unos $256 millones. En su oficio, la viceministra de Energía, Enid Carrión, resalta que no es la primera vez que solicita a SELEC estas acciones, pero no ha tenido respuestas.
Ecuador deberá pagar 351 millones de dólares a la petrolera Perenco. Se ha definido un plan de pagos que terminará a finales del 2023. Finalmente hubo acuerdo. Hasta finales de 2023, Ecuador pagará 351,6 millones de dólares a la petrolera anglo-francesa Perenco. Así lo confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas a través de un comunicado. Este monto corresponde a la indemnización que el país debe cancelar en favor de la firma por la terminación ilegal de los contratos que se mantenían con la compañía para la explotación de los bloques 7 y 21 en la Amazonía ecuatoriana. Una disputa que data de 2006, cuando el gobierno ecuatoriano emitió el decreto 662, con el que incrementó las ganancias del Estado sobre el excedente petrolero, de tal forma en que el 99% de dichos excedentes pasaron a las arcas estatales y el 1% quedaba en manos de la petrolera. Perenco argumentó que este cambio significó la expropiación de su inversión y la vulneración del estándar de trato justo y equitativo. El Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, les dio la razón. En junio de 2021, Ecuador se comprometió a pagar 391 millones de dólares que entonces se reclamaban. Un año después, el Ministerio de Finanzas cruzó información con el Servicio de Rentas Internas y determinó que la petrolera mantenía una deuda de aproximadamente 50 millones de dólares en el país. El caso se llevó a una corte de Nueva York. Se cruzaron cuentas. El laudo fue establecido en 435,18 millones de dólares, de los cuales se redujeron 54,44 millones por daños ambientales, 6,37 millones por costos y gastos arbitrales a favor de Ecuador, y lo pendiente con el Servicio de Rentas Internas, dejando el valor de la reparación a Perenco en 351,6 millones de dólares, que se pagarán hasta finales de 2023. Monto y plazo con los que finalmente Ecuador y la firma anglo-francesa pusieron fin a la disputa. Información internacional destacada. La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó su reporte final sobre el ataque contra el Capitolio en 2021. La resolución es inculpar al expresidente Donald Trump. Durante 18 meses, la comisión del 6 de enero realizó una investigación acerca de la insurrección y la participación de Trump. Este jueves presentaron un informe de 845 páginas. Los resultados los obtuvieron tras entrevistar a 1,000 testigos y celebrar 10 audiencias. La confianza en nuestro sistema es la base de la democracia americana. Si esta se rompe, también se rompe la democracia. Donald Trump rompió la confianza. Él perdió las elecciones en 2020 y lo sabía. Trató de mantenerse en la oficina. Entendemos la gravedad de todas y cada una de las sugerencias que estamos haciendo, así como entendemos la magnitud del delito contra la democracia que describimos en nuestro informe. Pero hemos ido a donde nos llevan los hechos y la ley. El informe señala que Trump fue líder de la conspiración para el asalto al Capitolio y recomienda investigarlo. Lo responsabiliza directamente de los sucesos para impedir la toma de posesión del actual mandatario. Una ecuatoriana falleció y 2 están desaparecidas tras un accidente en un río de la selva del Darién, en Panamá. Las 3 guayaquileñas pertenecían a una misma familia y viajaban con otros 2 acompañantes con rumbo a Estados Unidos. Un grupo de ecuatorianos de Guayaquil cruzaron la parte más dura de la selva del Darién y lamentablemente en el último trayecto para cruzar un río, una lancha que llevaba mujeres y niños se viró. No sabemos si se les llevó el río, no sabemos si se ahogaron, no sabemos nada. Lamentablemente, estas 2 ecuatorianas que son de Guayaquil están desaparecidas. La ecuatoriana que falleció ya está en proceso de repatriación. Sus familiares han cubierto con mucho esfuerzo los gastos de repatriación para llevarla a Guayaquil. Se trata de Yamilet Rodríguez y Teresa Pincay, quienes, al igual que Sonia, no sabían nadar. Tanto es así, por ejemplo, que cuando llegaron a la selva no calcularon bien los días que iban a tomarse en cruzar la selva y estuvieron 3 días sin comer. Para Murillo, esta selva es una trampa mortal, sobre todo para personas que se aventuran por su cuenta. Nosotros hemos visto imágenes terribles en donde hay cuerpos flotando y hay cocodrilos llevándose esos cuerpos en el Darién. Personas o cuerpos que están tirados en el lodo, que se han quedado abandonados en el camino.
Estamos de regreso con más información. Un estudio del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil devela que alrededor del 70% de la población aún no sabe por quién votará para alcaldes y prefectos. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, la cifra de indecisión bordea el 95.5%. Restan 6 semanas para que los ecuatorianos acudan a las urnas a elegir alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales, consejeros de participación ciudadana y definir su postura frente a las 8 preguntas de la consulta popular. No obstante, frente a todo ello, la indecisión es alta. Un estudio realizado por el Instituto de Ciencias Políticas de la UTEG devela que el 74,7% de la población aún no define su voto en lo que respecta a prefectos, mientras que en cuanto a alcaldes el porcentaje de indecisos es del 64%. El mismo estudio considera que estos altos índices responden a varios factores. Caso del Mundial de Fútbol, que ha reflejado un interés nacional, y este mes que también refleja una intención en cuanto a la situación de las familias por estar cerca, preocupados en pasar la Navidad, Año Nuevo, y demuestra que la ciudadanía está con un aspecto propiamente apolítico en este momento. Para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, la indecisión es aún más preocupante, pues la cifra es del 95,5%. Nadie conoce todavía los candidatos. Mientras que en cuanto a la consulta popular, el estudio señala que el 57,3% de los encuestados no aprueba las preguntas y un 42,7% la apoya. En todo caso, los expertos indican que a partir del 3 de enero que arranca la campaña electoral, se producirá una explosión de propaganda que tampoco contribuirá a que la ciudadanía defina su voto. 65,000 candidatos a las dignidades seccionales que vamos a tener en el periodo de campaña, con 1 minuto de pauta cada uno de ellos en diferentes horarios en los medios de comunicación. Meterle a eso el pautaje de la consulta popular, meterle a eso el pautaje de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que mucha gente no sabe ni qué hace este organismo, va a ser bastante complejo que la ciudadanía logre enterarse de quiénes son los candidatos, mucho menos de cuáles son sus propuestas.